Rodrigo Ramos Bañados, escritor, periodista, colega como yo, antofagastino, acaba de publicar Ciudad Berraca. ¿Qué significa berraca en colombiano? Porque está hablando de, perdón, me cuesta pronunciarlo, Antofalombia, y es como, está hablando de la migración potente colombiana a Antofagasta. O sea, está en todas partes, sí, pero especialmente empezó primeramente allá. Esta es una novela, es ficción, pero muy basada en hechos reales que él ha observado. Como digo, es periodista, estuvo en La Estrella, en el Mercurio, estuvo en Valparaíso, se tuvo que volver a Antofagasta porque tenía familia allá. Bueno, de eso nos vas a hablar en Del Fin del Mundo con Marco Antonio Las Barras. Volvemos enseguida. Bio Bio TV y Universidad Finisterra presentan Del Fin del Mundo, un espacio para el teatro y la literatura. Conducen Ana Josefa Silva y Marco Antonio de la Parra. Colombianos traficantes fuera de Chile. Pobrecitos los colombianos, los discriminan. Negros narcos. Las frases fueron escritas con pintura roja en las murallas, delante de la fila de extranjeros que culebreaba por las soleadas calles de Antofagasta hasta el edificio de la Gobernación. A un costado de la Plaza Colón, la plaza principal de la ciudad y centro social antes de la construcción del mall. También la llamaban la Plaza de los Gitanos, pues ellos se bañaban en las dos fuentes de agua casi todo el año, a excepción del invierno cuando el municipio secaba los platos. Era junio el único mes cuando se sentía realmente el frío y los colombianos se abrigaban hasta el cogote. El resto del año caminaban con camisetas, sueltos, extrovertidos, alegres. Y esa alegría, esa verborrea y esa sensualidad de cuerpos libres contrastaban con ciertas personas de allí, de movimientos apretados como robots viejos y miradas punzantes, como si en sus ojos tuvieran dos porciones de fuego lanzadas por el cañón de un averno intestino para incinerar lo que parecía malo. Eso, lo malo, era sin duda lo que no se conocía, lo distinto, como el raro entusiasmo que puede ser el carnaval de una nueva vida, la alegría de una nueva oportunidad de los extranjeros que semanas antes habían sido desahuciados por la guerrilla. Vaya libro, Ciudad Berraca, fuerte visita a Antofagasta, Rodrigo. Antofalombia, Falopa, Antofagasta, Colombia, todo junto. Colombia digamos. Gasta también hay una. Colombia Gasta. Colombia Gasta también. Antofagasta es un nombre largo que se puede conjugar mucho con bromas, con cosas particulares. Yo tengo un hijo que vive en el norte que también le dice de una manera. Misterio. ¿Cómo dices tú? O sea, Antofapasta también. Antofapasta, eso. Antofapasta, claro, también claro. Sí, claro. Hay varios. Jalama también hay otro también de Calama. De Calama. Claro, No, pero es un libro fuerte, es un libro duro. Una novela que tiene un punto de negro, digamos. Sí, pero se lee. Sí. Esto es una corte de los milagros. Es bien interesante porque no es un libro largo, o sea, es corto. Pero es un hilar de situaciones, de hechos en que se cruza y partes de una familia colombiana. Claro. Que, como dice, con lo que leyó Marco Antonio hacia el final, que ellos vienen como. Que a mí me llama. La alegría de una nueva oportunidad de los extranjeros que semanas antes habían sido desahuciados por la guerrilla. Claro. O sea, uno, no digo que no, uno reclama mucho por este país, yo creo que hay muchas cosas por las que reclamar, pero cuando tú ves estas personas, y hay una parte que tú dices, ellos vienen de un país donde hay más fierros, o sea, balas, etcétera, Claro. que tarjetas de crédito. Sí. Claro, entonces dice, no, ¿hasta cuándo el tarjeta de crédito? Entonces, lo que sea, de pronto esas personas lo aceptan, o cualquier cosa, como decía, vivir más o menos en paz, digamos. Claro. Más o menos en paz. O sea, para ellos acá la delincuencia no es nada. O sea, ellos es como y que los discriminen, que le digan negro, no es nada porque todo lo que han vivido allá es que a veces son sobrevivientes. Son Son sobrevivientes. Entonces, por lo menos la gente que llegó a Antofagasta de Buenaventura, de Tumaco, que son zonas muy afectadas por la guerrilla narco en Colombia, la zona del Pacífico, la zona negra, la zona pobre de Colombia. La más pobre. La más pobre. Sí. Entonces ellos llegan a Antofagasta en una migración, digamos, del año 2009 al 2011, que fue la primera migración fuerte de colombianos. Llegan ellos, claro, y le cambian el rostro a la ciudad. Claro. O sea, las calles son las mismas.
Esto que escribes tú, que estas casas como callampas, ¿no? Que van Claro. subiendo por el cerro, porque se van poniendo ahí, armando a vivir. O sea, si tú vas a Antofagasta hoy y ves de mar a cerro, va a haber todo un cordón de campamento. ¿No? Claro, yo estuve hace poco en la Feria del Libro. Claro, entonces es impresionante cómo ese cordón se ha extendido por toda la ciudad. O sea, yo estuve fuera de la ciudad, estuve viviendo en Valparaíso 3 años y cuando dejé la ciudad la primera vez no está ese cordón, ahora llega. Y cuando revolviste, pues o sea, esto ha aumentado. Bueno, Sí. ha aumentado en todo el país, Claro. pero qué interesante cuando tú tomas esta primera parte. Claro. Y uno tiene, a mí me parece importante lo que estás diciendo, entender por qué una persona deja su patria, su hogar, su todo, para llegar así a nada, a no tiene idea qué. En el fondo. Y eso es muy duro. O sea, no me parece que las personas hagan eso porque frivolamente, ay, vamos a ver cómo nos va a ir, voy a ir a fregar a alguien. No, o sea, es muy desesperada. Y aquí tú tomas una familia. Claro, una familia. Como protagonista. Mira, yo este tema o sea, yo fui reportero en Antofagasta de los diarios locales, estuve en los dos. Entonces, en esa época como que me gustaba salir a la calle y buscar historias. Entonces, cuando llegó toda esta migración, empecé a buscar historias de colombianos que llamaran la atención y sensibilizaran a la gente, porque más o menos... Porque lo miraron humanamente. Porque se proyectaba ya un tema, que iba a haber un rechazo en algún momento. Entonces, y ahí me encontré con esta historia particular de una familia que llegó con una chica que venía con una esquila de bala en la cabeza. Y ellos estaban buscando para ser refugiados. Angie, claro. la niña bala. La niña bala. La niña bala. Entonces, esa historia me generó un cliqueo. En un momento dije, pucha, acá hay una novela, una historia que puedo relatar con esa cosa también de territorio, también de uno que es de allá. Sí. Entonces, y dije, ya, y también hay un tema que es la responsabilidad social empresarial, que son Claro. que es la empresa que apoya la cultura. Yo me dije, esta es la responsabilidad social escritural. Sí. Entonces Qué bueno. Claro. sentí una responsabilidad social para relatar estos temas. Sí. Entonces, Y bajarlos a la humanidad, como dices tú, Claro. no a las cifras, ni que emigran por acá y qué sé yo, y lo que Claro. es como transformarlo, esta es una familia, fíjese. es una familia, es una historia que al final, claro, o sea, sensibiliza. Sensibiliza. Creo que es La historia de Jan. de Jan, claro. Sí. Y claro, El chico es Jan, y su hermano chico. futbolista. su hermano futbolista, claro. Claro. Sí. Y además la historia, la madre y el padre, cada uno, fíjate que cada uno de estos personajes tiene su historia, Claro. como ser humano, con sus sufrimientos, sus adaptaciones. Está escrita igual en tercera persona, no en primera. Es un tema porque yo en un momento pensé, o sea, yo estaba leyendo Hay unos días por esos días. Ah, ya. Por esos días, hay unos días por esos. Pero entonces como que en un momento dije, ya, puedo escribir como colombiano. Se me ocurrió esa mala idea. Sí. Entonces, y no me salía por ningún lado. Esto, hay papi, Claro. mami, con mucho gusto. Pero no me salía, o sea, esa prosa. Entonces, claro, en un momento lo hablé por ahí con amigos, todo, entonces escribirlo en tercera como que me da la perspectiva, me dio el tono. Entonces, Sí, claro. y pude también, claro, como la perspectiva, o sea, salir un poco y ver la historia desde afuera, o sea, llegar a la historia y también como que no soy colombiano, soy antofagasta, entonces también te permitió y también como periodista, o sea, como, Claro. como Sí. con una crónica también, hay una crónica larga y también ahí. Sí. Es una crónica larga, además te Claro. permite incorporar una cantidad de personajes que se van abriendo. Ensamblando, claro, se van metiendo ahí. También hay un inmigrante también que me gusta mucho ese personaje, que quizás después me otra novela, es de un mormón, que es de un gringo mormón que vive en un basural. Claro. Ese gringo Lo del mormón. basural es delirante. Claro, y que le cobra por espacio a otros tipos que son No, medios eso pastaceros. Eso es genial. Entonces, ese personaje como que yo dije, ya, este gringo mormón, de quizás el otro día me dé para otra por historia, ensamblarlo por ahí. Un spin-off, como se dice ahora. Claro, y aparte que el final es abierto, entonces ya Es también totalmente Sí, podría... no, dejaste un final Un final abierto, abierto, que claro. uno queda con la sensación de que hay un novelón pendiente, Claro. ¿no? O Un temporada novelón 2, tremendo. Claro. Más que temporada 2, yo siento la gran novela Antofagasta. la gran novela contemporánea. de la Antofagasta urbana. La Antofagasta Que porque urbana. hay una cosa romántica con el mundo de la salitrera y aquí Sí. está el mundo, esto no tiene nada de romántico, o sea, aquí No, esto es... miramos a Antofagasta con su complejidad, o sea, uno aterriza en Antofagasta y ve los edificios
la modernidad cruzada con la migración, las casas, los cerros, lo que tú describes acá muy bien, estas casas sin techo, digamos, ¿no? Porque el techo no es necesario construirlo porque no llueve. Claro. Esa lógica terrible. Y uno ve de repente estos hoteles que taparon el Gran Hotel de Antofagasta con el Hotel Terrando, ¿cómo se llama? Terrado. Es como una galleta olea, así que sí, está claro, metido ensartado que ahí sin respeto urbano. Claro, eso es tremendo. Ese caos del tráfico. Uno dice de repente, ¿qué pasó en Antofagasta? Y uno ve la calle, el centro, la plaza, y eso es otra parte. Claro. Uno está en una frontera. No, y después te puede atropellar un Ford Mustang, te puede atropellar un absolutamente, BMW, de los mineros, digamos. Los mineros, claro, se andan unos autos... Un bono minero que le dicen. Un bono minero, claro. Unos autos impresionantes. Impresionante. El otro día vi una foto en Twitter ahí de que una de estas automotrices que venden autos usados tenía varios de estos autos del bono minero que le llaman. Entonces parece que se quedaron sin plata. Que no pagaron los créditos, estaban los autos ahí. Algo pasó a la venta, claro. A la venta, claro. Esta maravilla. Los Ford Mustang, los BMW y los Mercedes. Sí, es esta cosa de ricos y miserables, digamos, conviviendo, ¿no? Una cosa, claro. y cosa que a rato es tensa, que a rato le da un color a Antofagasta que no tenía. Porque Antofagasta es una ciudad, yo he vivido muchas veces por el Teatro Pedro de la Barra y que está esperando que sea... Claro, sí, con los Latus. Muy amigos. Tremendos personas que el Latus. Muy amigos con... Y Teresa Ramos, que no es nada tuyo, ¿no? No, pero... Alcance de nombre. Alcance de nombre, pero también otra gran actividad allá de Antofagasta. Grande, digamos, de Chile, ¿no? Antofagasta, digamos. Eso es bien impresionante lo que tú dices, porque yo lo estoy escuchando. Y estamos hablando de una ciudad frente al mar, que era una linda ciudad y que además tenía una vida cultural a partir de la universidad. Los Latus son, pero la formación teatral que ellos tienen, están ahí todavía. La Paola está acá porque ha hecho muchos papeles. Y pero ahora está allá por la guagua, tuvo guagua. Entonces dejó de filmar, hizo una pausa. Sí, he visto a Ángel ahí con el coche ahí paseando al nieto por la Plaza Colón. De abuelo. Está chocho. Me imagino. Y la Paola Latus ha estado en papeles bien importantes en esta serie que hizo TVN, estupenda. Sí, varias cosas. Muy buena, y una muy buena actriz. Entonces tú dices, bueno, ahí había un movimiento, un movimiento cultural. Está la Feria del Libro de Antofagasta, y de pronto esta riqueza y que desborda la ciudad. Entonces yo siento que hay un problema casi en el país, esto de que no entra en el concepto cultural la planificación urbana. Sí, el entender, entonces, porque Santiago vivió la migración campo-ciudad desde el tema del salitre en adelante, sí, claro. Y ahí se produjeron los primeros campamentos y qué sé yo, y también hasta el día de hoy no se planifica. Esto que dice Marco Antonio, que te plantan imagínate Valparaíso que está peleando para que no le tapen el mar, a ver, por favor, o sea, ¿cómo no se piensa? Y en Antofagasta se tapó el mar ahí. En Antofagasta está tapado el mar, o sea, el sector del puerto. Sector del puerto, claro. Del puerto. Hay como, y después está el mall. El mall también como que te tapa y después vienen esos hoteles. Sí, claro. Después tú llegas a La Caleta y ahí como que empieza a ver que La Caleta es un lugar muy lindo, Antofagasta. Sí, eso es una parte eso hay que mantenerlo. Empanadas de marisco, espectacular. Eso. ¿Y cómo se vive ahí lo colombiano en esta caleta, digamos, en estos ambientes? ¿Cómo se vive ahí? O sea, mira, yo creo que hoy día Antofagasta como que asimiló el proceso. O sea, ya estamos en Antofalombia, ya no estamos... Entonces, yo más o menos relato un tema que fue el 2012, pero que es como la tensión, los primeros momentos. El primer choque. El primer choque, claro. Fuerte. Pero Antofagasta... Esta cosa del fútbol también, ¿qué pasó? No, la anécdota del fútbol es muy buena. Esa. Sí. Cuéntala, porque... es que ese fue el partido entre Chile y Colombia. En el año... Fue para la clasificatoria del Mundial de Brasil. Ya. Entonces Chile clasificaba, si ganaba, o sea, iba ganando 3-0 el primer tiempo. Sí, claro. Y después le empataron 3-3 los colombianos. Y clasificaron. Imagínate esto en Antofagasta. La Guerra Mundial en colores. Claro, entonces hay una calle de Sucre donde hay mayores locales colombianos. Entonces que van a ver los partidos, hay como bares. Y en la calle Condel hay otros bares que van los chilenos, o sea, entonces estaba todo dividido, entonces habían bares de chilenos y colombianos, y empatan, pues, o sea, los chilenos querían ganar, o sea, íbamos a ganar y todo el cuento, y empatan y clasifica a Colombia al mundo. Entonces, con sus camisetas amarillas. Con sus camisetas amarillas, y ellos salen a celebrar, a Calle Sur, que celebran, y llegan los otros tipos picados y ahí se arma una bataola, una riña gigante que
que después derivó también en protesta, en una protesta bastante particular, en la Plaza del Mercado allá, donde salieron carteles, gente con carteles, hasta con unos símbolos nazis, a hablar contra, sí, nomás. No, bueno, no contra falta. los colombianos. Claro, no falta. Y ese tema, claro, o sea, yo ahí como que lo ficciono y juego un poco también exacerbo un poco también ese tema. O sea, Sí. Y uno lo aprovecha más que exacerbarlo, ¿no? Porque Claro. Lo aprovecha. lo mete dentro de esta familia. Claro, como lo vive Jan, como digamos. lo vive Jan, claro. Sí. Es de testigo, ¿no? Tenemos que hacer una pequeña Sí. pausa del Fit del Mundo. Volvemos enseguida con Rodrigo Ramos Bañado y Ciudad de Roca. Si eres una persona comprometida con el desarrollo de los demás, si eres de los que piensan que las personas deben ser motivo, centro y fin de nuestras acciones, si eres de los que ven su profesión como una oportunidad para aportar a la sociedad, entonces la Finis es tu lugar. Los carteles de los perritos perdidos estaban dispuestos en las murallas y en la caseta. Ofrecían buenas recompensas. Jan era sospechoso. Los moradores del condominio no se detenían frente a la caseta cuando le tocaba el turno a él. El método de los ladrones era el siguiente. Se los arrebataban a la fuerza, especialmente cuando lo paseaban mujeres o niños, y amenazaban a sus dueños, algo nerviosos, con matar a las mascotas. Días después aparecían los carteles con la recompensa. Una mujer le explicó al profesor cómo había sido devuelto el suyo. Con acento colombiano me dijo que le dejara la plata cerca del Servicentro Petrobras. Después encontré a Flor, así se llamaba el chihuahua, amarrada fuera de la reja del Parque Juan López. Estaba flaquita, con garrapatas. Me miraba con su carita triste. Esos colombianos son unos desgraciados. Disculpe que usted sea amigo del joven de la puerta. Hay que buscarlos y cortarles las bolas. Ahí está, es una de las tantas batallas que Sí. no sé si ficcionas o recoges, porque ya... No, ficción, es que también hay como la imaginería, digamos, de lo que es un colombiano, ahí está el tema del secuestro. Sí, claro. Entonces- Tú tienes metes aquí razón. estos secuestros de perros. Sí. O sea, claro, no van a secuestrar en Chile No, personas, secuestremos perros. Claro. Entonces, hay Los como perros que- del condominio. Los perros del condominio, que es como claro. la burguesía. Claro, vas a pasear los antofagastina, perros. En ¿no? Antofagasta son perros, una cantidad de bulldog francés, chihuahua, Súper schnauzer. Claro, Sí. claro. Entonces, Esta zona rica. claro, es como una manera también de... Es que en general en Antofagasta como que a la gente le gusta mucho mostrarse con lo que tiene. Ostentar. un Bueno, poco. en todas partes. En todas creo. partes igual, yo creo que esto es generalizar, pero en todas partes igual. De ahí como que, claro, los perros es una manera nueva de ostentar ahora. O sea, Sí. quiere el perro más raro, el perro más caro, el Qué perro divertido, más, tienes razón. el en perro realidad, más peluqueado, de repente sale Qué buena palabra. Y esta es tu quinta novela, ¿no? Sí, en la quinta novela. Quinta novela y la primera vez que estás en Alfaguara. Claro, claro. Está Alfaguara, una vengo de las editorial- independientes. Sí, con editoriales independientes y ese y yo creo que va a andar muy bien, digamos. Pero Esto entra a las grandes ligas, ¿o no? Por ahí, Esperamos. primera división. Dice. primera división, Primera sí, primera división. Vamos a ver, Jugando en segunda. a ver cuánto duramos en primera división. ¿Cuánto Dice uno duramos? cuánto Sí, porque si nos mantenemos en primera. Ahora, pregunta, ¿cómo es tu formación como escritor? Porque aquí aparecen los libros, ¿Ya? el Jan lee. Claro. De repente, Tu digamos, personaje. va uno a cómo se consigue el libro en Antofagasta. Claro, sí. Eso es muy ¿Cómo bonito. se convierte alguien en escritor en Antofagasta? Este chico que va a las Y ferias. la pregunta, va a la feria, digamos, pero ¿cómo fue lo tuyo? ¿Fue también de feria? ¿Cómo llegaron No, tus mira, libros? bueno, yo empecé como escritor como en blog, en los blogs. Me acuerdo en una Ya. época hice Alto Hospicio, que era un blog sobre un periodista que era, digamos, cómplice y amigo del psicópata, que andaba Que es de ahí salió el libro, ¿no? Salió el libro Alto Hospicio. Alto Hospicio. Alto Hospicio, sí, la blog- primera tu novela tuya. Mi primera novela. Y ahí ese blog generó, la gente empezó a creer, en el mismo blog me mandaba mensajes, usted cuénteme el psicópata, cómo es. Entonces generó una complicidad porque empezó a creer el cuento. Y yo creo que una de las grandes gracias de escribir es que la gente te crea el cuento. O sea, Claro. Por supuesto. la mentira más grande y te la van a creer. Sí, pues. Entonces yo me entretenía con eso y, o sea, igual, yo antes tuve una beca por ahí del Fondo del Libro como muchos años atrás, también vine una vez a un taller de la zona de contacto acá, muchos años atrás. Ya, mira. Pero no había tomado en serio yo con el tema de la escritura, porque andaba también, o sea, Preocupado de darte la preocupado, vida. claro, de trabajar, de carretear, y, o sea, de andar en otra. Entonces Claro. el Alto Hospicio como que empezó me empecé a creer el cuento, digamos. Ya. Y ahí empecé a escribir todo y después los otros libros salieron así de como
fueron saliendo cada 2 años. Sí, cada vez salía un libro. Publicado. Pero tú diste clase también de periodismo narrativo. Claro, di clase de periodismo narrativo en la UCN, allá en la Universidad Católica del Norte. Claro. Antes de irme al Paraíso, estuve 1 año allá. Sí, que ahí, de pronto en Ciudad Berraca hay algo del resto de la mirada del periodista narrativo, ¿no? Claro, sí. Y va entrando esta familia que yo quedé con ganas. Con ganas de saber más. Así, cuando tú terminas la novela, dije, me terminó la novela, quiero más. Pero ¿cómo? La segunda temporada, digamos, ¿no? Sí, Ciudad de Raca. Viene la segunda temporada de Ciudad de Raca. Ciudad de Raca. Va a tener que ser. Va a tener que ser con el tema. Una tetralogía. Claro, la segunda parte. Sí, porque hay que decir que lo que decía al comienzo está retratado en tercera persona, pero hay muchos personajes y fluyen mucho de un lugar a otro y es muy asombroso todo lo que se va narrando esta historia, este jardín de desperdicio que va construyendo esta familia. Este tanque, tanque monumento. Es que impresionante Antofagasta. Ahora sacaron, leyendo en el Mercurio, que sacaron unos aviones que estaban en Mejillones, unos Hawker Hunter que habían de adorno ahí en la plaza. Vaya adorno. Entonces es tremendo, o sea, de repente me acuerdo cuando habían tanques de repente en las plazas en una época, sí, claro, como adorno para que los niños jugaran. Entonces, bueno, en un tanque, eso es un Chile, entonces convierte a Antofagasta en un símbolo de Chile, ¿no? Claro, sí, eso es una alegoría. Una alegoría de Chile, sí, ese es en el fondo el tema. Pero tú le estabas preguntando por los libros, la influencia, porque aquí aparece Jean que va a, no la feria del libro, sino que una feria de viejos parece, ¿no? Claro, hay un, bueno, que yo lo pongo ahí, que es un personaje vivo en Antofagasta, que es el tipógrafo Uraño, que es un poeta. Ah, ya. Y él existe, y él vende libros, entonces siempre está dispuesto a ayudar a la gente que quiere, que empieza a escribir poesía, y siempre tiene un tiempo para conversar con él de libros y de poesía, tiene una paciencia y un personaje, porque a la vez también uno lo ve, claro, es un viejito con barba, con gorro, flaquito. Entonces hasta inspiró una editorial allá que se llama Ediciones Uraña. Ediciones Uraña. Ediciones Uraña, una editorial antofagastera. Y cuéntame, ¿cómo empiezas tú como escritor? Así, ¿cómo decía en tu cabeza, cómo lees? ¿Qué lees a leer? O sea, ¿cuáles son tus autores favoritos, digamos? ¿Cuáles te marcan? Claro, mira, ¿Cuáles te dicen, cuando sea mayor quiero ser no sé quién, digamos? Mira, yo creo que ahora me está influenciando mucho Lina Masi, la lectura del viejo Lina Masi, claro, que te hacen reír, que tú lo pasas y te matas de la risa. O sea, el otro día me pasaron un libro de Lina Masi y unas crónicas, me encanta leer crónicas. O sea, entonces empecé a leer las crónicas de él, no paré de reírme de repente con el libro que sacó la UDP hace poco. Claro. Después, claro, o sea, digamos, La Conjura de los Necios, que también es un libro de John Kennedy Toole, delirante, que se mata entonces me gusta pasarla bien, o sea, reírme un poco, me gusta el humor negro en general. Sí. Este libro tiene mucho humor negro, más negro que humor, pero pero ese tipo de cosas me gusta. Bueno, yo creo que también un gran libro que también es este de Roberto Bolaño, que habla de la... Se volvió el Nocturno de Chile. El Nocturno de Chile. Yo creo que para mí el mejor libro del año, más de 2066, más de los detectives. Ese libro. Vamos a pelear porque me gusta Estrella Distante. ¿Te gusta también? También, otro gran libro. Más que 2066, más que del avioncito que da el. Sí, claro. Es tremendo ese libro. Que ahí sale el norte. Claro, sí. Cosa azurita, mezclado entre medio. Pero son libros cortos que tienen un tono que son muy. Salvajes. Son tremendos esos libros. Sí. Y yo creo que más atrás, claro, o sea, bueno, en la época que la universidad leía a Milán Kundera, era como más romántico la cosa. Claro, es que uno pasa por etapas, es verdad. Por etapas. ¿Pero tú de niño leías o más tardío? Yo tuve un abuelo que tenía libros en la casa, tenía la colección EDAF. EDAF, eran unos libros gordos rojos. Sí. Entonces en mi casa leían a Guy de Maupassant. Y se reían con Guy de Maupassant con los cuentos. Claro, de Guy de Maupassant, Bola de Cebo y de Bola de Cebo. Después me dio por leer la madre estaba también la madre de Gorky. Gorky, la madre de Gorky, estaba los libros de Tolstoy, La Guerra y Paz, que me la leí. Eran libros tan gruesos que lo leí hasta la mitad, pero después vi la serie y ya la serie que está dando ahora, pero es un tremendo libro. Entonces yo creo que, claro, o sea, gracias a eso uno se va formando los libros de la casa. Y ahí como que va agarrando el hábito. Esa es la pregunta en Chile, en todo Chile, digamos, ¿dónde están los libros? Digamos? Sí, porque tenemos un fomento de lectura. Claro. Uno sabe que este es un país que no lee. Entonces es grato ver esto que tú dices, digamos, los libros estaban en casa. Y ahí como que empecé a formarme como lector, porque en ese tiempo yo me crié en la época
de la dictadura, Sí, iba al colegio, entonces tú los naciste libros... del 73, Sí, naciste 73, vaya año. Justo nací en democracia, recién, ahí en junio. En junio. Todavía. 3 veces, claro. En los últimos meses de la República. En los últimos meses de la República. Y ahí de repente empiezas como a la curiosidad por leer. Por leer. Y leer, porque hay una voracidad en eso, ¿no? Claro, uno va, agarra y después leía almanaque, los readers, las cuantas se llaman. Los readers, sí. Los readers, todo lo que había en la casa lo pescaba y le daba una vuelta. Y lo uno leía. hacía, La voracidad. el lector, el En mi casa igual eran evangélicos, iban a la iglesia metodista. No me digas. ¿Ah, sí? Entonces, claro, de repente también leía la Biblia y la cosa. Pero La Biblia como literatura. Como literatura, Una sí, gran es muy literatura. entretenida la Biblia como literatura. Sí, no, por favor. Hay capítulos muy buenos. Borges, que dice que es un gran libro de literatura fantástica, digamos. Claro, Sí, eso decía Borges, así fue. así fue, pues, sí, es tremendo. Claro, sí, hasta hay ovnis también hay metidos por ahí. Sí, aquí sale el tema de los ovnis. Eso está en la mitología del norte, digamos, de los ovnis. Es ¿no? tremendo. El Sí, yo avistamiento. quiero escribir algo después de hacer como crónica, pero tengo como medias humorísticas del tema de los marcianología, ufología. Quiero hacer, tengo ahí un material que estoy armando, se hará publicar. En el Clinic publica algo de un antofagastino tocopillano, un tocopillano que lo adoran como Dios en Perú. Ya. Él es como el tercer mesías. No me digas. Claro, entonces él murió, pero dejó una cantidad de rollos enormes porque supuestamente se comunicaba por telepatía con la galaxia Trino, allá por no sé dónde. Entonces, ¿Cómo se llamaba? Luis Soto. Luis Soto Romero. Claro, Luis Soto Romero. Y adorado en Perú. Dice. Adorado en Perú, tiene una iglesia. Sí. Tiene una iglesia. Entonces yo o sea, lo he investigado ahora, o sea, fui para la iglesia una vez y como que ya me he empapado del tema y creo que va a brotar en algún momento en algún libro de algo, de no ficción, ficción, porque es un tema muy, muy entretenido, o sea, es muy llamativo también. Sí, me quedo dando vuelta esto de Guerra y Paz, ¿no? Cuando tú te pegaste esto que te decía hace un rato, ¿no? O sea, aquí hay un material extraordinariamente interesante que abre la puerta a una mirada tan original de Antofagasta, tan necesaria de Chile. El Chile que alguna vez fue pobre pero honrado, como los Sicón de Condorito, pero dejó de ser pobre y dejó de ser honrado. Entonces ahora un país... Bueno, en comparación con el resto, como dicen los personajes. Y esto está retratado aquí y como que uno dice, quiero más de esto, ¿no? Sí, cuando agrega estos temas y dice cómo se trenzan todo para hacer una novela de largo aliento, ¿no? Claro, mira, yo la novela que no porque claro, este editorial difunde más y tiene claro. Pero yo la última novela era Pinochet Boy, que es una novela que también es de Antofagasta. No está el nombre de Antofagasta, está en una ciudad del norte. Y hablo también un poco del tema de la generación mía que es la generación que estuvo dentro de los Chicago Boys, de los claro, Boys. Y Antofagasta también está ahí, con toda su maquinaria, ¿cuánto se llama? Minera, que al final lo maneja todo, y hay una crítica desde el tema cultural, que es hasta el tema, o sea, de relaciones humanas. Entonces hay toda y también el tema de la contaminación. Entonces esa novela yo creo que, claro, o sea, como son editoriales independientes, quizás el editorial es independiente, el editor hace toda la pega, o sea, claro. Tiene que ir y lo más difícil de este tema de las editoriales independientes es la distribución. Sí, por supuesto que sí. Poner el libro en nosotros hemos tenido muchos escritores entrevistados de editoriales independientes y es claro, es de hormiguita ese trabajo. Es de hormiguita, entonces te preguntas, ¿y dónde está el libro? Claro, uno dice en cualquiera de las Tarrias, o sea, de las librerías que están en las Tarrias, claro. O sea, la del GAN me parece extraordinaria, porque tiene todo. Porque tiene todo, tiene todo. Un esfuerzo es verdad. de poder encontrar cosas, pero claro. Hay mucho que decir. Estamos llegando al final del programa. No acabó el tiempo. ¿Alguna recomendación a nuestros espectadores de libros, series, películas que quieran? Muchas de series estoy pegado con Netflix. Lo has sacado todo. Yo acabo de sacar una lista de las 12 que no te puedes perder, así que te la puedo mandar. La que es tremenda, sí, que me gustó mucho es Reader. River, sabes que yo morí por River. Se me partió el corazón en 5. River es una de las series que más es extraordinaria. Extraordinaria, una serie. Y aquí debería haber una serie que se llame Antofagasta. Fíjate que sí. Antofagasta y cada capítulo ponerle Antofalombia. Antofagasta. Y esto esta palabra grone.
Que no sé. Grones, no sé, un término de dar vuelta el negro, grones. Pero también los grones. Los grones, pero Como se usa los mucho en ratis. la calle, claro. En la calle se Como usa, como uno va como... Gracias por aclararme. Yo Claro. dije, claro, o sea, entendí que era, pero ahí va. Claro. Bueno, sí, yo le recomiendo a nuestros espectadores Ciudad Berraca. Sí, es muy entretenido, ¿eh? Aparte de todo. Claro. Se lee así. Uno no se da cuenta y los personajes, como una corte de los milagros, además, porque en esas Sí, poquitas páginas está pero- todo. Rodrigo, un millón de gracias. Muchos cariños a Antofagasta. Ya, pues, Sí. Marco Antonio estuvo Sí, recién, yo claro. hace más tiempo. O sea que Eh, quiero mucho. Sí. Y nos vemos en un próximo del fin del mundo acá en TV Bio Bio. Gracias. Vigo Vigo TV y Universidad Finisterra presentó Del fin del mundo, un espacio para el teatro y la literatura.